Seguimos en la unidad de introducción a la programación en C. Todavía no nos movimos a ninguna siguiente unidad, que es la que nos toca después, que es la de modularización. Ahora nos toca el turno de ver lo que son las directivas de preprocesador, una parte muy importante de C. Así ya empezamos a arrancar con lo que son las estructuras de control, los ciclos, las alternativas, entre otros. Veamos qué es esto de la directiva de preprocesador y por qué es importante conocerlas. Primero veamos qué es el preprocesador de C. El preprocesador, generalmente hay muchos lenguajes de programación que tienen un preprocesador, como C, C++, los que yo conozco hasta ahora. Es el primer programa que se ejecuta al empezar a compilar. En realidad, se ejecuta previo a la compilación del código que nosotros escribimos. Si se acuerdan, en el primer video vimos que la compilación es esta traducción de todo el código fuente. El código fuente es el que escribimos nosotros, ¿sí? El que está escrito en C. Eso se lo conoce como código fuente. La traducción de todo el código fuente a lo que es código máquina, a lenguaje máquina, a instrucciones que puede entender la computadora. Previo a realizar toda esa traducción, existe este preprocesador que puede hacer ciertas tareas. Nosotros le podemos dar instrucciones a este preprocesador a través de las directivas de preprocesamiento o de preprocesador. Las directivas no son sentencias en C, no son instrucciones escritas en el lenguaje C, no pertenecen a la lógica del programa, sino que simplemente son sentencias o son instrucciones, entre comillas, pero no del lenguaje, no de la lógica del programa, sino que son instrucciones que nosotros le vamos a dar al compilador para que haga ciertas cosas, o al preprocesador, este programita, que haga ciertas cosas antes de empezar a traducir todo el código. Como dije, sirven para dar instrucciones al compilador, y todas las directivas de preprocesador en C comienzan con el símbolo del numeral, o también nos van a ver que se conoce como el símbolo de la almohadilla. Por ahí, si investigan documentación, se van a encontrar con ese nombre también. Nosotros lo vamos a llamar numeral. Y no terminan en punto y coma. ¿Por qué? Porque no es una sentencia en C, repito. Al ser una sentencia, perdón, una instrucción que le da instrucciones al compilador y que no forma parte de la lógica, no lleva punto y coma. Las directivas más utilizadas, hay varias en C, pero las que se utilizan con mucha frecuencia y las que más van a ver es la directiva de include y la de define. La de include ya la fuimos viendo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo le dije que lo vamos a dejar para posteriores videos la explicación de qué significa esto de el include? Y la otra es el define, que ya vamos a ver. Vamos a ver para qué sirve la directiva del include. La directiva del include sirve para incluir en nuestro programa librerías o código externo. Vamos a tener que dar una pequeña introducción a lo que es las librerías. En su momento la vamos a tocar con mucho nivel de detalle, pero las librerías son como un conjunto de código o de funciones, de procedimientos, escritas por alguien más, escritas por otra persona, que nosotros la podemos incluir en nuestro programa, en nuestro software, para hacer uso de ellas. Es lo que se conoce como reutilización de software, reutilización de código. Por ejemplo, lo que fuimos usando hasta ahora son la librería de estándar de input and output, la stdio, para hacer uso de las funciones de printf y del scanf. Las hago uso porque alguien más en su momento, los desarrolladores de C, la programaron, la probaron y sé cómo funciona, entonces yo la uso. ¿Se imaginan yo tener que programar una función o tener que escribir el código para poder leer por teclado, poder leer por pantalla, mostrar por pantalla? Sería muy complicado, muy difícil, y prácticamente a ningún programador le gustaría hacer eso. Entonces, alguien más lo hizo en su momento y yo los reutilizo, lo uso, las invoco a esas librerías en mi código y las utilizo. Hay muchas librerías en C, la vamos a ver en su momento. La principal es la que ya vimos, la stdio. Hay librerías para el uso de funciones matemáticas, librería para manejo de cadenas, librería para manejo del tiempo, ¿sí? Del tiempo de la computadora, para manejo de caracteres, entre otros, ¿sí? Manejo de errores. Hay una infinidad y créanme que son muchas las librerías que trae C ya por defecto para que se nos, digamos, usemos y esté a disposición nuestra. También tenemos que son librerías creadas por terceros que no vienen con C, que la podemos programar nosotros. Por ejemplo, nosotros en algún momento podemos hacer nuestro propio código, programar una función que haga tal cosa y después la necesite más adelante.
¿Y para qué volver a escribir lo que ya hice? Simplemente invoco, ¿sí? Llamo a ese código que yo ya hice antes y lo utilizo, porque yo ya sé que funciona, lo probé en su momento y listo. Como dije, es código externo desarrollado por otro programador que puedes utilizar en mi programa. Y la forma de la directiva, cómo se invoca o cómo se escribe la sintaxis de la directiva es, bueno, el numeral include y a continuación va el nombre del archivo o el nombre de la librería. Hay dos maneras de escribirlo, entre paréntesis angulares, que son las boquitas de menor y mayor, o entre comillas, ¿sí? Entre comillas dobles. ¿Cuál es la diferencia? La primera se utiliza cuando nosotros queremos incluir una librería que está en el directorio por defecto de C. ¿Qué librerías están en el directorio por defecto de C? Aquellas que ya vienen con el compilador de C y que son las estándares. Por ejemplo, la stdio. La stdio, nosotros poníamos que era include stdio.h. El .h todavía no le vamos a dar mucha importancia, en su momento vamos a ver qué significa, pero supongamos que el archivo se llama stdio.h. Entonces, como está en el directorio por defecto del compilador de C, lo incluimos con S, con los paréntesis angulares. En el caso que nosotros queramos incluir otro archivo, por ejemplo uno que hicimos nosotros, uno que descargamos de internet, y que no se encuentra en el directorio donde está instalado C, hacemos uso de los comillas dobles y ponemos la ruta del archivo, o si está en el directorio donde nosotros estamos trabajando, es decir, en el directorio del proyecto, no del compilador, sino del proyecto, hacemos entre comillas dobles y ponemos el nombre de nuestro archivo y así incluimos. Lo que hace el include es, antes de compilar, encuentra las directivas include y reemplaza toda esa línea con el código que se encuentra en esa librería. Es decir, lo que hace es reemplazo, ¿sí? Encuentra el preprocesador esta línea, el include, y en esa línea que encontró de incluirme la librería stdio, va al archivo stdio, hace como un copiar y pega en esa línea todo el código, es como que lo expande, ¿sí? Nos facilita mucho la tarea a los programadores, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente directiva, la de define. La directiva define sirve para definir macros, ya vamos a ver qué son los macros, para valores constantes u operaciones. Y su sintaxis es la siguiente, numeral define, el nombre del macro, que generalmente yo recomiendo, y es una buena práctica de programación ponerlo con mayúscula, los macros se ponen con mayúscula, y el valor. ¿Qué son esto de macros? Es como enmascarar algo, lo veamos entre comillas como una variable, entre comillas, con mucho cuidado con esto, ¿sí? Entre comillas, como para que lo entiendan. Yo a algo, por ejemplo, a un resultado de una, no sé, 2 más 2, por ejemplo, le pongo un nombre. Eso es en macro. Le pongo, por ejemplo, suma. ¿Sí? O un caso más especial, que ya lo vamos a ver ahora en Sinhai, un caso más específico. Yo cuando tengo que hacer, por ejemplo, un programa matemático, yo quiero, por ejemplo, calcular el área de un círculo. Y yo necesito el valor de pi. El valor de pi, infinito, no se puede calcular en la computadora, entonces, ¿qué se puede hacer? Definir un macro. Es decir, al valor acá, en el macro voy a poner el nombre, por ejemplo, pi, y acá en valor, ¿cuánto vale pi? 3,14 tanto, tanto, tanto. A esto se refiere cuando yo puedo definir constantes. El valor de pi no va a cambiar, digamos, a lo largo del código. Por eso no lo pongo como variable. El concepto de variable es que un valor cambia a lo largo del programa. Pero como el valor de pi va a ser 3,1415 tanto desde el comienzo del universo hasta el final del universo, no lo voy a... ¿Por qué lo tengo que poner una variable? Lo puedo definir como un macro, es decir, al 3,1415 lo enmascaro, le pongo un nombre y le doy el nombre de pi. Vamos al Sinhai. Tenemos el Sinhai, ¿sí? Voy a cerrar esto, espérame, ahora sí. Tenemos la primera directiva que vamos usando ya desde el principio, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Por ejemplo, supongamos, vamos a escribir acá abajo, que la librería stdio, así, contiene las siguientes definiciones, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que tenemos la definición del printf, con tantas cosas acá, así, ¿sí? Lo estoy inventando, no me acuerdo la verdad cómo son las definiciones de estas funciones, ¿sí? Entonces esto sería, vamos a poner acá, así, así. Esto sería todo el archivo, por ejemplo, del stdio. Entonces cuando viene el preprocesador y encuentra esta directiva,
dice, ah, acá va la librería stdio, entonces lo que hace es copiar todo esto y lo pega acá. Es como que lo reemplaza. ¿Sí? Eso es lo que me hacía referencia de copiar y pegar todo el contenido. ¿Sí? Eso es lo que hace. Hay otra librería, como por ejemplo la librería con nosotros podemos incluir la librería math.h, que es la librería para uso de funciones matemáticas, raíces cuadradas, ¿sí? Exponentes, entre otros, potencias. Otro para el uso de cadenas, por ejemplo el string, ¿sí? Y después podemos llamar a funciones o a librerías nuestras, por ejemplo un examen Pepito, qué sé yo, podemos llamar a nuestras librerías. Vamos a ver la otra que es la del define. La del define la hacemos como sigue. Por ejemplo, nosotros queríamos saber el valor de pi, o sea, que el valor de pi valga constante. Entonces lo que se define es primero el macro, cómo voy a llamar, cómo voy a enmascarar a ese valor, y acá voy a poner el valor, 3,1415 por ejemplo. Entonces ahora pi lo puedo usar en mi programa, ¿sí? Digamos, en cualquier lugar. Por ejemplo, yo digo que el valor del radio va a ser, por ejemplo, 5, y yo voy a calcular, por ejemplo, el área del círculo es, y le pongamos así, un flotante, y el área de un círculo se calcula como pi por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, pi, ¿cuánto vale? Pi, ¿sí? Por radio al cuadrado, que es radio por radio, ¿sí? Entonces, acá hice uso del pi. ¿Qué va a hacer el preprocesador cuando se encuentre con todos los pi? Va a decir pi. Ajá, pi es el mismo nombre que un macro del define. Mucho cuidado de definir macros y variables con el mismo nombre. Si definimos macros y variables con el mismo nombre, se va a dar error. Como decía, les recomiendo que las constantes, los macros, vayan con mayúscula. Es una buena práctica de programación. Entonces lo que va a hacer el preprocesador es, cada vez que encuentre el pi, antes de empezar a compilar, lo va a reemplazar por su valor original, es decir, 3,1415. Eso va a ser el preprocesador. Nos aliviana la tarea a nosotros, a los programadores, de acordarnos cuánto vale pi a cada rato, simplemente ponemos pi, pero después el preprocesador va a reemplazar todos los pi por su valor original. Ejecutamos, ¿sí? Y vamos a ver cuánto nos da el valor, 78, tanto, 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 ¿sí? Entonces, eso nos dio. Otro uso no tan frecuente del define es también para definir, por ejemplo, operaciones o funciones entre comillas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no quiero usar el printf de esta manera? Yo quiero usar un printf, por ejemplo, de esta manera. Yo digo mostrar y le mando un parámetro x a este mostrar. Esa es la macro, ¿sí? La llamamos entre mayúscula, mostrar, por ejemplo, que recibe un parámetro x, y el valor de este mostrar va a ser la función printf, que va a recibir, o sea, que va a mostrar una cadena y el x va a ser esa cadena. ¿Sí? Así. Entonces, en vez de usar el printf, nosotros podemos hacer mostrar, por ejemplo, y pongamos hola mundo. ¿Qué pasa si nosotros compilamos? Hola mundo. ¿Ven? Nosotros, en vez de usar la función printf original, usamos su macro, en el cual el x se reemplazó por el x que está acá, ¿sí? Y es como si cada vez cuando el preprocesador encontró el mostrar, lo único que hizo es reemplazar el mostrar por la directiva, por la instrucción printf, y acá puso el hola mundo. ¿Sí? Y es lo mismo que nosotros hubiéramos hecho un printf. ¿Sí? Este uso no es tan común, yo no me gusta usarlo así, porque para eso después vamos a ver el uso de funciones, declarar funciones. Entonces, para mí no es tan normal, es medio inusual este uso. El que sí es común es el uso de constantes de esta manera. ¿Sí? Hay otra manera de definir constantes, que es a través de la palabra const, que ya lo vamos a ver más adelante, pero me gusta más con el macro define.